En el ala oeste del Royal Earlswood Hospital, una mujer de 66 años contemplaba por la ventana enrejada cómo caía la nieve sobre Surrey. Era diciembre de 1985. Nerissa Bowes Lyon había pasado 44 años mirando por esa misma ventana, esperando una visita que nunca llegó. Su hermana Catherine, 3 camas más allá, murmuraba nombres que nadie escuchaba, nombres de una familia que la había declarado muerta en 1961, mientras ella aún respiraba, soñaba y recordaba canciones de cuna que una vez le cantaron en un palacio. Dicen que el cuerpo no miente, y el de Nerissa contaba una historia que la casa de Windsor había decidido borrar. Sus ojos tenían esa forma almendrada característica. Sus manos cortas y regordetas se aferraban a una muñeca de trapo gastada por décadas de abrazos. No era una demente ni una criminal. Era la primera hermana de la reina Isabel II. Pero en los registros oficiales de Berks Peerage, en las genealogías reales, en las fotografías familiares cuidadosamente editadas, Nerissa Bowes Lyon no existía. Había sido amada hasta el día de su nacimiento. Después, solo había sido un problema que resolver. A 1000 kilómetros de distancia, en los archivos del Château de Colombey-les-Deux-Églises, una fotografía amarillenta mostraba a Charles de Gaulle, abrazando a una niña de rostro dulce y mirada perdida. Anne de Gaulle había nacido en 1928 con síndrome de Down, y el futuro presidente de Francia la amó con una devoción silenciosa que jamás mostró en público. La bautizó como mi pequeña Ana sin igual, pero nunca permitió que los periodistas la fotografiaran. Ya no eran princesas, ya no eran herederas, ya no eran siquiera nombres. Solo eran secretos, secretos guardados en habitaciones sin ventanas, en expedientes marcados como confidencial, en conversaciones que jamás debían trascender las paredes de palacio. Esta no es la historia de una dinastía, es la historia de los hijos que la realeza decidió que no merecían existir. Para entender cómo llegaron hasta ahí, hay que volver a una época en la que la diferencia no era vista como diversidad, sino como maldición divina. El síndrome de Down llevaba siglos manifestándose en las casas reales, pero durante la mayor parte de la historia no tenía nombre. En las crónicas medievales aparecía como mal de nacimiento, castigo celestial o señal demoníaca. Los médicos de la corte lo atribuían a eclipses lunares durante el embarazo, a sustos de la madre o a pecados ancestrales. Lo que nunca admitían era la verdad más incómoda, que los matrimonios entre primos hermanos, la obsesión por la pureza de sangre y la endogamia sistemática de la realeza estaban creando las condiciones perfectas para que estas diferencias genéticas florecieran. En las dinastías chinas de la época Ming, un emperador hijo nacido con síndrome de Down era interpretado como pérdida del mandato del cielo. El protocolo era simple y brutal. El niño desaparecía. Los cronistas oficiales escribían sobre muerte durante el parto, enfermedad súbita o accidente infantil. En Europa, los Habsburgo habían perfeccionado el arte de hacer desaparecer a los herederos defectuosos. Durante el siglo XVI, al menos 3 archiduques nacidos con síndrome de Down simplemente se esfumaron de los registros oficiales. Oficialmente habían muerto de fiebres infantiles. En realidad, habían sido confinados en monasterios remotos, cuidados por monjas que habían jurado silencio eterno. María Teresa de Austria, la emperatriz que paría como una máquina de guerra, tuvo 16 hijos. De ellos, 2 nacieron con síndrome de Down. El primero, un archiduque llamado Francisco, fue recluido en el Palacio de Schönbrunn bajo la custodia de una nodriza que había firmado un contrato de por vida. En los retratos familiares oficiales había un espacio vacío donde debería haber estado su figura. La segunda, María Carolina, nació en 1752. La niña tenía la dulzura típica del síndrome,
Sonreía a todos, buscaba abrazos y caricias. Pero en un mundo donde la realeza debía proyectar perfección divina, esa humanidad pura era inadmisible. María Carolina fue confinada en una torre del castillo de Luxemburg, donde vivió atendida por sirvientes mudos. Cuando murió, a los 21 años, no hubo funeral. Su cuerpo no le pertenecía, ni tampoco los cuerpos de sus hermanos. Todos eran propiedades de la corona, y las propiedades defectuosas debían ser descartadas. El siglo XIX marcó el apogeo de lo que los historiadores han llamado el apartheid real, la segregación sistemática de los miembros de la realeza nacidos con discapacidades. Ya no bastaba con recluirlos en torres o monasterios. La nueva medicina había traído consigo nuevas formas de ocultación, los manicomios. En Inglaterra, la reina Victoria conocía bien el problema. Su obsesión con el protocolo y la respetabilidad le había hecho desarrollar un sistema perfecto para hacer desaparecer a los herederos problemáticos. Cuando su nieta Victoria Eugenia de Battenberg dio a luz a un hijo con síndrome de Down en 1906, la respuesta fue inmediata. El bebé fue declarado muerto al nacer, mientras era secretamente trasladado al Bethlehem Royal Hospital. El pequeño príncipe Alejandro de Battenberg vivió en Bethlehem durante 62 años, bajo la identidad falsa de Alexander Smith. Los registros del hospital lo describían como paciente real bajo custodia especial. Tenía una habitación individual, comida adecuada y ropa limpia, pero jamás supo quién era. En España, Alfonso XIII desarrolló lo que los archivos privados de la zarzuela llaman el protocolo de invisibilidad. Cuando nacía un heredero con síndrome de Down, se activaba una maquinaria silenciosa, parteras que firmaban acuerdos de confidencialidad, médicos que falsificaban certificados de defunción, monjas que aceptaban huérfanos anónimos en conventos de clausura. El caso más documentado es el del infante Carlos de Borbón, nacido en 1913. Hijo ilegítimo de Alfonso XIII y una dama de la corte, Carlos nació con síndrome de Down en plena crisis política. Fue entregado al convento de San Jerónimo de Granada, donde vivió bajo el nombre de Fray Bartolomé. Aprendió a leer, a escribir y a tocar el órgano, pero jamás supo que su padre era rey de España. En toda Europa se había desarrollado una red de instituciones discretas, hospitales privados, conventos especializados, casas de salud mental que funcionaban como cárceles doradas para los herederos reales defectuosos. El sistema era tan perfecto que muchos de estos niños vivían y morían sin saber jamás quiénes eran. En Francia, Marie-Claude de Orleans, nacida en 1904, fue internada en el Château de Chantilly, convertido en hospital privado. Vivió 72 años en la misma habitación, cuidada por sirvientes que tenían prohibido dirigirle la palabra. Cuando murió, en 1976, llevaba puesta una diadema oxidada que había pertenecido a María Antonieta. Nadie supo jamás cómo había llegado hasta ella. El 17 de julio de 1919, mientras Europa aún sangraba por la Gran Guerra, nació en Glamis Castle una niña que cambiaría para siempre la historia secreta de la casa de Windsor. Nerissa Bowes Lyon llegó al mundo con síndrome de Down, pero también con algo más. Era sobrina de Elizabeth Bowes Lyon, la futura reina madre de Inglaterra. Su hermana Catherine nació 7 años después, en 1926, con las mismas características. Ambas niñas crecieron en Glamis Castle durante sus primeros años, rodeadas del cariño de su familia inmediata. Eran niñas dulces, sonrientes, que llamaban tía Lizzie a la futura reina madre y jugaban con sus primas pequeñas, las futuras Isabel II y Margarita. Pero cuando Elizabeth Bowes Lyon se casó con el duque de York en 1923
y especialmente cuando éste se convirtió en rey Jorge VI en 1936, la situación cambió dramáticamente. Las niñas ya no eran simplemente sobrinas de una noble escocesa, eran primas hermanas del futuro monarca, y su existencia se había vuelto incómoda para la corona. La decisión fue tomada en 1941, en plena Segunda Guerra Mundial. Nerissa tenía 22 años, Catherine 15. Bajo el pretexto de protegerlas de los bombardeos alemanes, fueron trasladadas al Royal Earl's Wood Hospital en Surrey. Sus familias les dijeron que era temporal, que volverían cuando la guerra terminara. Nunca volvieron. Lo que siguió fue uno de los capítulos más vergonzosos de la historia moderna de la monarquía británica. En 1961, ambas hermanas fueron declaradas oficialmente muertas en Barks Peerage. La entrada decía escuetamente Nerissa Bowes-Lyon, 1919 a 1940, y Catherine Bowes-Lyon, 1926 a 1961. Pero ambas seguían vivas, respirando, esperando en las habitaciones grises del Royal Earl's Wood. Los registros del hospital revelan una realidad desgarradora. Nerissa había aprendido a escribir su nombre real y lo garabateaba obsesivamente en cuadernos que los enfermeros confiscaban. Catherine cantaba canciones que había aprendido en Glamis Castle y preguntaba constantemente cuándo vendría tía Lizzie a buscarlas. Durante 45 años, las primas de la reina Isabel II vivieron en el olvido oficial. Nerissa murió en 1986, Catherine en 2014. Sus funerales fueron ceremonias anónimas, sin flores reales, sin condolencias oficiales. Cuando el escándalo salió a la luz en 1987, el Palacio de Buckingham emitió un comunicado lacónico. La decisión de ingresarlas fue tomada por sus familiares inmediatos en interés de las propias pacientes. No hubo disculpas, no hubo explicaciones, solo silencio. Detrás de cada niño real con síndrome de Down, borrado de la historia, había una maquinaria perfecta de silenciamiento. No era crueldad individual, sino sistemática. Era una industria del olvido que había perfeccionado sus métodos durante siglos. El primer paso era médico. En cuanto nacía un heredero con síndrome de Down, se convocaba a un círculo restringido de médicos de la corte que habían firmado acuerdos de confidencialidad de por vida. Estos doctores tenían dos funciones. Primero, confirmar el diagnóstico. Segundo, crear una versión alternativa de los hechos. Los certificados de nacimiento eran duplicados, uno real, que se guardaba en los archivos secretos de la corona, y otro falso, que circulaba públicamente. El certificado público solía registrar muerte durante el parto, deformidades incompatibles con la vida o enfermedad súbita. El segundo paso era logístico. Existía toda una red de instituciones caritativas que en realidad funcionaban como depósitos reales para herederos problemáticos. El Royal Earl's Wood Hospital en Inglaterra, el Château de Vincennes en Francia, el Monasterio de San Jerónimo en España. Todas estas instituciones tenían secciones especiales para pacientes reales. El tercer paso era genealógico. Los especialistas en heráldica y genealogía real tenían la tarea de limpiar las líneas dinásticas. Los niños con síndrome de Down eran sistemáticamente borrados de los árboles genealógicos oficiales. Barks Peerage, el Almanac de Gotha, las genealogías oficiales de cada casa real. Todos estos documentos eran meticulosamente editados. Este proceso no era rápido. A veces tomaba décadas completar el borrado genealógico. Los niños eran primero marcados como enfermizos, luego como muertos en la infancia, finalmente como inexistentes. Era un asesinato burocrático que mataba identidades sin tocar cuerpos. El cuarto paso era social.
Las familias reales desarrollaron un código de silencio que se transmitía de generación en generación. Los miembros jóvenes de la realeza aprendían desde la infancia que había temas que no se podían mencionar, nombres que no se podían pronunciar, habitaciones que no se podían visitar. Esta maquinaria funcionó durante siglos con una eficacia aterradora. Generación tras generación de niños reales con síndrome de Down fueron sistemáticamente borrados de la historia sin dejar rastro. Los investigadores estiman que entre el siglo XV y el XX, al menos 200 niños reales con síndrome de Down fueron sistemáticamente ocultados por sus familias. Los niños reales con síndrome de Down no eran las únicas víctimas de esta maquinaria del olvido. Sus madres, hermanos y familiares cercanos también pagaron un precio devastador por mantener el secreto. Las reinas y princesas que daban a luz a estos niños eran sometidas a un protocolo brutal de silenciamiento psicológico. Se les decía que su fracaso genético era una mancha en el honor dinástico, que habían fallado en su único deber real, producir herederos perfectos. Muchas desarrollaron depresiones severas, trastornos de ansiedad, incluso intentos de suicidio. La reina María de Rumanía, que dio a luz a un hijo con síndrome de Down en 1909, escribió en su diario: «Dios me ha castigado por mi orgullo. He parido un monstruo cuando debería haber parido un rey». El niño, el príncipe Nicolai, fue internado en un monasterio ortodoxo en los Cárpatos, donde murió a los 12 años sin que su madre lo hubiera visto jamás después del parto. Los hermanos de estos niños ocultos también sufrían traumas profundos. Crecían sabiendo que tenían un hermano que había desaparecido, pero sin poder hablar de él, sin poder hacer preguntas, sin poder procesar el duelo. El futuro Eduardo VIII de Inglaterra creció sabiendo que tenía un primo hermano internado en un hospital psiquiátrico, pero nunca pudo mencionarlo. Los sirvientes reales que conocían estos secretos también pagaban un precio. Mary Harrison, enfermera real que cuidó a 3 niños Bowes-Lyon con síndrome de Down durante las décadas de 1920 y 1930, dejó un diario desgarrador. Pequeño James me pregunta cada día cuándo volverá a casa. No sé qué responder. Mary se suicidó en 1941, dejando una nota que decía: «No puedo seguir guardando secretos que matan almas». El costo psicológico del silencio se extendía incluso a generaciones futuras. Los hijos y nietos de estas familias reales crecían en un ambiente de secretos, mentiras y tabúes que deformaba su capacidad para establecer relaciones auténticas. Cuando nació Peter Phillips, hijo de la princesa Ana, con una leve discapacidad de aprendizaje en 1977, la primera reacción de la familia fue considerarlo un problema que resolver. En 2012, durante los Juegos Paralímpicos de Londres, la reina Isabel II hizo algo que nadie esperaba. En su discurso de apertura, mencionó a todos los miembros de familias británicas que, por las circunstancias de su época, no pudieron mostrar al mundo sus talentos y su humanidad. Nunca mencionó nombres, nunca admitió culpas específicas, pero quienes conocían la historia entendieron que se estaba refiriendo a Nerissa y Catherine. Fue el reconocimiento más cercano a una disculpa que la Casa de Windsor había ofrecido jamás, y marcó el comienzo de una transformación lenta pero irreversible en la actitud de las monarquías europeas hacia la discapacidad. En España, cuando nació la infanta Leonor en 2005, el rey Juan Carlos estableció un protocolo familiar explícito. Ningún miembro de esta familia será jamás ocultado, internado o negado por razón de discapacidad. Era una declaración que llegaba 60 años tarde, pero que cerraba definitivamente la era de los príncipes olvidados.
En los Países Bajos, la reina Máxima se convirtió en embajadora internacional de los derechos de las personas con discapacidad, estableciendo fundaciones, financiando investigaciones y promoviendo la inclusión social. Su compromiso era, en parte, una forma de reparación histórica por los siglos de discriminación real. El cambio más profundo se produjo en el nivel simbólico. Durante siglos, las monarquías habían basado su legitimidad en el mito de la superioridad genética, la pureza de sangre, la perfección dinástica. Los príncipes olvidados habían sido sacrificados en el altar de esta mentira. Pero las revelaciones de los años 80 y 90 destruyeron para siempre esta mitología. Quedó demostrado que la sangre azul producía las mismas condiciones genéticas que cualquier otra sangre, que la endogamia real había sido, en realidad, un factor de riesgo, que la obsesión por la pureza había creado precisamente lo contrario. Las monarquías del siglo XXI tuvieron que reinventarse sobre bases completamente diferentes. No la superioridad genética, sino el servicio público. No la perfección dinástica, sino la representación democrática. No la pureza de sangre, sino la humanidad compartida. Los príncipes olvidados, en su silencio forzado, habían gritado una verdad que las monarquías tardaron siglos en escuchar: que el valor de una vida humana no se mide por su utilidad política, que la dignidad no depende de las capacidades, que el amor verdadero no negocia con la vergüenza. Nerissa Bowes-Lyon murió en 1986 sin saber que era prima de la reina. Catherine murió en 2014 sin recibir jamás una visita real. Anne de Gaulle murió en 1948 sin ver jamás su fotografía en un periódico. Carlos de Borbón murió en 1995 sin conocer jamás su apellido verdadero, pero su legado sobrevivió. En cada niño con síndrome de Down, que hoy crece en una familia real sin ser ocultado, en cada fotografía oficial que incluye a todos los miembros de la familia, en cada declaración pública sobre diversidad e inclusión, vive el eco de su resistencia silenciosa. Esta es la historia de quienes no tuvieron voz, pero cuyo silencio se volvió el grito más poderoso contra la hipocresía del poder. Quienes no tuvieron nombre, pero cuya ausencia en las genealogías oficiales se convirtió en la presencia más incómoda de la historia real. Así mueren los mitos, no con explosiones, sino con verdades que ya no se pueden ocultar. Los príncipes olvidados no fueron solo víctimas de una época, fueron los arquitectos involuntarios de una transformación. Su sacrificio sembró las semillas de una conciencia que tardó décadas en florecer, pero que finalmente cambió para siempre la cara de las monarquías europeas. Y aún hoy, en cada familia que abraza la diferencia en lugar de ocultarla, en cada sociedad que celebra la diversidad en lugar de negarla, resuenan los ecos de aquellos niños que fueron amados en secreto y cuyo amor secreto se volvió, al final, la revolución más silenciosa y más profunda de la historia.